usted. Dios algo va a hacer a través de mí, a través de estas predicaciones, a través de Nayo, a través de todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto, porque Dios tiene una tarea y un propósito especial. Por eso ahora podemos estar con la seguridad que pese a que lleguen las ranas, pese a que llegue la sangre al río, pese a que lleguen los problemas, las dificultades, las aflicciones en la vida, Dios tiene un propósito con eso. Y tal vez a nosotros nos duela, porque nos duele. ¿Quién va a querer tener un hijo en la cárcel, por ejemplo? Nadie. Y sabemos que la hermana está sufriendo por eso. Pero detrás de ese dolor, nuestro Señor se va a glorificar. Algo va a hacer. Y después vendrá el recuerdo que Dios nos va a traer a la mente para decirnos: Dios está haciendo y seguirá haciendo algo con Nayo dentro y fuera de ese lugar. Y lo mismo con todos y cada uno de nosotros. Cada problema nos hace fuertes, cada problema nos levanta, cada problema nos hace crecer. Y de eso es lo que se trata. Dios quería hacer crecer a su pueblo, pero también quería limpiarlo de todo aquello, porque ellos también estaban contaminados de todo esto. Ese pueblo que no conocía mucho de Dios, que se había alejado de Dios, tal vez por voluntad propia o no por voluntad, pero habían sido contaminados por todo esto que estamos viendo aquí. Por eso Dios quería sacudirlos, quería mostrarles que pese a que ellos tenían una vaga idea de Jehová, también tenían cierta relación con estos dioses, que efectivamente, como dice la Biblia, daban también ellos de qué hablar. Cuando echaron la vara, también ellos convirtieron la vara. Había algo ahí. Entonces eso también a ellos los impactaba. Dios tenía que hacerles ver que no eran a esos dioses a los que tenía que seguir, que no es ese deseo ferviente que tenemos por las cosas, ese ánimo por querer hacer las cosas sin anticiparnos y pedirle a Dios qué hacer. Eso es lo que tenemos, de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Eso es lo que Dios busca impactarnos, sacudirnos. A veces los problemas llegan para eso, para decirnos: hey, te están yendo por la derecha, cuando yo te quiero derecho. De eso se trata. Estas plagas, vamos a la siguiente. Éxodo 8, 17 y 19. Ellos lo hicieron así: Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo en la tierra, el cual se convirtió en piojos, que se lanzaron sobre los hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: ese es el dedo de Dios. Va a llegar un momento en su vida en que el enemigo ya no va a poder meter mano a lo suyo. El que va a tener que sacar la mano de él, y va a tener usted la mano de Dios sobre su vida. ¡Aleluya! Y esa mano a veces nos va a doler, esa mano nos va a sacudir, esa mano nos va a incomodar, porque nos va a traer problemas, nos va a traer dificultades, nos va a traer cosas, pero nos va a hacer confiar en Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un problema? La hermana lo acaba de decir. Y a veces lo que nos hace es voltear a ver a Dios. Esta carga que nos trae encima a veces así, no nos da chance de voltear hacia arriba, porque no podemos. Tenemos que soltar esa carga para ser liberados y poder levantar nuestros ojos de manera natural, sin presión alguna, para ver al Creador de los cielos. Amén. No para ver el cielo, sino ver al Creador de los cielos. Sí, amén. Vamos a la siguiente. En este lugar, particularmente, Kev era para los egipcios en esa época el Dios creador, el principio de vida y fertilidad, y personifica a la tierra en sí misma. Aquel que veía la tierra, que la tocaba, decía que este demonio era el que tenía el control, el poder para hacer y deshacer a través de lo que tenía que ver con la tierra. Pero Dios les dice, les muestra que ellos no pueden hacer lo mismo que Dios está haciendo. Entonces quien tiene el control, quien tiene el poder, quien debe recibir la honra y la gloria, entonces es Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Y los hizo ver mal, porque él decía que ellos no pudieron hacer nada con la tierra, porque su autoridad llega hasta cierto punto, no la tienen toda. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el que le da la autoridad? Uno mismo. Cuando uno le dice: yo no quiero a Dios en mi vida, quiero quedarme en mi casa,
no quiero ir a la iglesia. Entonces uno empieza a abrir puertas. Y esas puertas son para entrar y para salir. Y si usted abre una puerta, o entra el aire, o entra los moscos, o entra lo que sea, pero algo va a entrar. Y si vemos la representación de estas plagas, son la representación viva acerca de cómo el demonio entra en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué dejar entrar suciedades a nuestra casa? Cuando podemos dejar entrar a nuestra vida un aroma grato, agradable. Vamos a la siguiente. La siguiente plaga, las moscas. A mí en lo particular las moscas me fastidian, me molestan de sobremanera. Hay mujeres que ven una cucaracha y gritan y se levantan sobre una silla. Yo no me pongo sobre una silla, pero lo que hago es agarrar un periódico y empezar a perseguirla hasta que la acabo. Me molesta de sobremanera la mosca. Yo creo que es algo enfermizo, pero no me siento bien hasta que el periódico queda bien embarrado de una mosca así rojiza, rojiza. A la siguiente, Éxodo 8:21. Porque si nos dejas ir a mí, a mi pueblo, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde se estén. Aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, de Centro Cristiano Rehoboth, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Amén. Ahí está Dios obrando, en su casa, en su pueblo, en su iglesia, en su ciudad. En Chihuahua ahora se ha sido trasladada hasta allá la violencia. Lo que había en Juárez, ahora Chihuahua lo está sufriendo de una manera más fuerte. Pero aún así, el pueblo de Dios en Chihuahua no será tocado. Porque ahí está la mano de Dios. Porque Dios ha prometido protegerlo. Porque Dios ha mostrado a través de su palabra a lo largo de todo este tiempo que Dios va a dar la cara por usted. Y no solamente va a dar su cara, sino que lo va a usar para que usted sea instrumento de bendición para aquellos que no lo conocen. Aleluya. Vamos a la siguiente. En este lugar, en esta plaga, Net era una diosa de la guerra, la caza, creadora de dioses y hombres, divinidad funeraria, diosa de la sabiduría, inventora, mujer con arco y 2 flechas, o una lechuza y una lanza. También fue representada como un escarabajo, una abeja, una vaca, un pez, una mosca con cabeza de leona y a veces dando de mamar a un cocodrilo. O sea, todo lo que a los egipcios se les ocurría, ahí veían un dios. Y ellos le daban Dios, le daban a ese animal la representación divina, y ahí el demonio se metía, y ahí el demonio actuaba, y ahí los hacía creer en que era bueno, de que si había en ese momento agua, si había buena producción en el campo, si había salud, todo se lo debían a esos dioses. ¿Y cómo vivían engañados? Y ese pueblo de Dios que estaba siendo esclavizado, estaba siendo contaminado también con todo esto. Por eso Dios los libera. Por eso Dios quiere sacarlos de ahí, porque siguen siendo su pueblo y porque los sigue amando. Aleluya. Por eso busca sacarlos de ese lugar de donde se estaban contaminando y los lleva a un lugar para que lo adoren, para que lo alaben, para que toda la gloria y la honra sea únicamente para Él. Y no nos equivoquemos, no le demos a quien no la merece la gloria y la honra, solamente es para Él. Amén. Vamos a la siguiente. La siguiente, el ganado muerto. Estas imágenes en estos días son muy familiares. En muchos lugares del mundo, particularmente en Chihuahua, en el estado de Chihuahua estamos viendo esto. Éxodo 9, 3 y 4. He aquí la mano de Jehová caerá con plaga gravísima sobre el ganado que está en los campos, sobre el caballo, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. ¡Alábale! Mire, ¡Gloria a Dios! hoy podemos ver muchas cosas como estas, pero de todo esto Jehová lo apartará a usted y a su familia. Amén, aleluya. Hoy vemos cómo la economía en el mundo, de manera general, globalizada, como está hoy, está pasando por un traspié, está pasando por un momento difícil. Pero el pueblo de Dios tiene economía. Pero el pueblo de Dios
sigue trabajando. Sí, amén. Pero el pueblo de Dios tiene para pagar la renta de una iglesia. Amén, aleluya. Y esto habla de que Dios está ahí, de que usted tiene la economía para pagar su gas, su luz, pero además para ofrendarle, para diezmarle a Dios. Amén. Y eso es lo que usted está haciendo, es que Dios dé la cara por usted, Amén. de que Dios meta su mano por usted. Gloria Y mientras al enemigo le cae la plaga gravísima y dice caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, todo esto representaba la economía para los egipcios. ¿En qué se movía todo lo que cultivaba? ¿En qué se movía el algodón fino que cultivaban los egipcios? En los camellos. Y se estaban muriendo los camellos. Cuando se le moría el camello a un hombre que se dedicaba a llevar la producción hacia otra ciudad, se quebraba porque no tenían que moverse. El ganado, la comida. Si una vaca se le moría, ya no había leche, ya no había carne, ya no había piel. El pueblo egipcio empezaba a ver que estaban errados, que estaban equivocados en escoger al Dios verdadero. Y Dios los impactó. Y pese a todo esto, el faraón decía, no los voy a dejar. Pero había un pueblo que decía, ya déjalos que se vayan, porque están acabando con todo esto. Pero no escuchaba ese pueblo, ese gobernante. Ese gobernante seguía cegado, seguía sordo, manipulado, no por su voluntad, sino manipulado por esas divinidades. Fíjese muy bien, vamos a la siguiente. En este lugar, Ast o Isis, esta representación divina tenía una figura de un trono. Las figuras que manejaban los jeroglíficos, los griegos, los egipcios, perdón, eran figuras muy delgaditas y sobre ellos siempre había un sombrero, una figura representativa alusiva a algún dios, a alguna divinidad, a algún animal, que era precisamente la divinidad que representaba. Y esta tenía un trono. Esta era denominado Gran Maga, Gran Diosa Madre, Reina de los dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Pero todo esto se vino abajo cuando no pudo hacer nada para convencer a ese pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de un gobernante que quería cerrarse, que no quería dejar ir a un pueblo que no le pertenecía, que Dios estaba reclamando. Vamos a la siguiente. Las siguientes son las úlceras. En Éxodo 9:9 nos dice, se convertirá el polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. A la siguiente. Aquí el dios que controlaba aparentemente también la tierra era... ¿No es una antes de esa? Ah, no, perdón, está bien. Ese Imhotep. Fíjense muy bien, este Imhotep era un hombre sabio. Este hombre se convirtió en el médico, digamos, del pueblo. Pero era tanta la idolatría que tenía ese pueblo que lo hizo un dios. Y al paso del tiempo este hombre muere y se queda como un simple dios. Este hombre, incluso no sé si han visto por ahí una película donde se maneja el nombre, en La Momia. ¿Alguien ha visto esa película? El hombre ese que la hace de la momia, ese es Imhotep. Ese era el ayudante, el sabio del faraón. Y era el médico. Este hombre en realidad existió hace muchos años. Y manejaba conceptos de la medicina muy avanzados para esa época. Y como tenía el conocimiento, ese pueblo le dio el carácter de Dios. Cuando muere, después de ese tiempo, cuando llega esta etapa de las plagas, ese hombre ya había fallecido y ya era el Dios en esa época. Y se le representaba sentado como los escribas con un papiro desplegado sobre sus rodillas, tocado con un casquete. Su culto principal estaba en Memphis y lo tenían como el Dios de la sanidad. Era el que sanaba a los enfermos. Pero aquí pues, no hay ninguna sanidad. Vemos que ese pueblo estaba lleno de úlceras, enfermo, y no había Dios que lo salvara.
Vamos a la siguiente. La siguiente, el granizo. En esta plaga, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, en Éxodo 9, 22 al 26. Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la tierra del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres como bestias. También destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, en el centro cristiano Rehoboth, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Aleluya. No hubo destrucción. Aleluya. No hubo pérdida. Todo fue ganancia para ellos. Amén. Porque a través de ellos Dios estaba